celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Sí, vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Ya se ve la luz de un nuevo día, es la tierra nueva que el Señor nos prometió. Un mundo sin fe, sin amor, sin esperanza, nos espera hoy ansioso para ver su liberación. Señor, guíanos a la batalla, Señor. Guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la fe renacerá. Mira, oh Dios, a tu pueblo en la llanura, brazo con brazo hasta el nuevo amanecer. En nuestros corazones hay sueños y esperanzas, pero tuya es la gloria y el honor, y tuyo es el poder, Señor. Guíanos a la batalla, Señor. Guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final el amor nos sostendrá. El Señor es la fuerza de su pueblo, su amor nos ha llenado de valor y convicción. Los hombres sin Dios son desiertos solitarios, el mundo necesita conocer el amor de nuestro Dios. Señor, guíanos a la batalla, Señor. Guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la esperanza alumbrará. Señor, guíanos a la batalla, Señor. Guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final el amor nos sostendrá. Señor, guíanos a la batalla, Señor. Guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la fe renacerá.
Hola, muy buenos días. Nosotros somos Liam. y Josmin. Y esta mañana tenemos el privilegio de darte la bienvenida. También de decirte que Dios tiene un gran propósito para ti y que eres muy importante para Él. Por eso, quisiera que me acompañes a la Biblia y leamos este versículo. ¿Ya? Lo podemos encontrar en Proverbios del 1 al 7. ¿Ya? Yo voy a leer en este caso la versión NBI, que dice así: Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabra de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y las parábolas, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Nada, con esto quisiera comentarles que debemos ser muy prudentes y siempre tener un corazón dispuesto a las correcciones en realidad. Nosotros muchas veces no nos gusta que nos corrijan, pero como un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, en este caso Dios quiere lo mejor para uno. Así que siempre hay que tener un corazón dispuesto a poder ser corregido. Por eso el temor al Señor es el principio del conocimiento. Así es. Bueno, si pueden, me pueden acompañar en una oración. Yo voy a orar con mi esposa. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo que nos das y cómo nos provees día a día, Señor. Gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu conocimiento, Señor. Y gracias por ayudarnos a tener mayor sabiduría, Señor. A reconocer lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que está bien para nosotros y lo que no. Gracias por este servicio, Señor. Te pido que pongas sabiduría en las palabras de la clase, Señor. Y todo esto te lo oro, Padre, y te lo agradezco. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, con esto queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias. 1, 2, 3. ¡Bienvenidos! Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a servir por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. voy a cambiar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso,
iglesia. Quería saludarlo esta mañana. Mi nombre es Agustín, pertenezco a la iglesia de Poniente y quería darle un mensaje sobre la ofrenda. Hay muchas escrituras que hablan sobre la ofrenda en la Biblia, pero hay una que me llamó la atención respecto a la forma en la que nosotros trabajamos con nuestra ofrenda. La damos, la entregamos. Quiero que me acompañen a una escritura que está en 2 de Corintios 9, versículo 7, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, a veces pasa que estamos un poco complicados con nuestra ofrenda, sobre todo porque tenemos desconfianzas. Pudiese ser que estemos haciéndolo de mala gana. Me ha pasado hace muchos años, me pasaba que no comprendía mucho, y bueno, yo los llamo a que veamos esta escritura y lo hagamos con el mejor corazón. Bueno, y si tienes dudas, si tienes ciertas aprensiones, te llamo también a informarte, a estudiar en la Biblia el propósito de la ofrenda, y también a involucrarte también con las iniciativas que se hacen en la iglesia, con lo que se recauda. Sí es cierto que hay muchas necesidades hoy día en nuestra familia, en nuestra iglesia, y estamos haciendo lo posible para que esas necesidades sean cubiertas también con parte de nuestra ofrenda. Y qué mejor que recibir de esa ofrenda el amor de Dios, como dice la Escritura, que Dios ama al que da con alegría. Y también a mí me encanta hacer las cosas con alegría. Yo creo que a todos ustedes también. Por eso los invito a que puedan pensar en esta Escritura y reflexionar sobre nuestra actitud con la ofrenda. Acompáñenme a una oración. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, por poder, Señor, estar dando con alegría, Señor, dando no por obligación, sino que porque tú pones en nuestros corazones la necesidad, Señor, de ayudar al prójimo, de saber que todo lo que tenemos, Padre, proviene de ti, y que qué mejor que cuando lo demos, Señor, hacerlo con alegría, sin ningún tipo de amargura o incomodidad, Señor. Ayúdanos a comprender el objetivo de la ofrenda, a involucrarnos también con las necesidades de la iglesia, Señor. Y, Padre, te pedimos que todo eso lo podamos entender, y te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará.
Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Y dice, las peticiones de tu corazón. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a continuar este domingo con el Sermón del Monte. Ya llevamos varias semanas aprendiendo de él. El domingo pasado vimos Mateo 5, versículo 3, en donde dice la Biblia: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Este versículo me inspira mucho porque siento que muchas veces en mi día me levanto de esta manera, sintiéndome en una bancarrota espiritual. Y en este versículo Jesús nos dice, dichosos cuando podamos reconocer que somos pobres, porque el reino de los cielos nos pertenece. Increíble, quería recordarte este versículo que fue de la clase anterior, y es muy inspirante esta promesa. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, dichosos los pobres, ya sea espiritual, emocional o económicamente, porque en esta pobreza podemos tener la humildad para ir a Dios. Así que hoy veremos la segunda bienaventuranza que se encuentra en Mateo versículo 4. La Escritura dice en Mateo versículo 4: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Comprender, y antes de comenzar con el versículo específicamente, necesitamos comprender en qué momento Jesús transmite esta enseñanza a los discípulos y a la multitud que lo acompañaba. Hay que recordar que en ese tiempo los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Estaban ahogados en impuestos que los romanos les cargaban a ellos. Muchas veces los propios judíos que se habían aliado con los romanos le cobraban los impuestos a su pueblo, a los israelitas. De ahí también sacaban parte del dinero para ellos mismos. Había pobreza, había enfermedad, había opresión por los romanos, y llevaban cientos de años recordando las promesas de Dios y la venida de su Salvador. En ese momento se encuentran los israelitas, se encuentra el pueblo de Dios, sufriendo, muchas veces oprimidos, castigados, muy pobres, enfermos, pero en su cabeza mantenían las promesas de Dios, las promesas que Dios durante todo el Antiguo Testamento les había transmitido, que algún día vendría un Salvador. Entonces, ¿dónde estaría la mente de los israelitas en este tiempo? ¿Estaría quizás en las promesas de la Biblia, esperando, aguardando? ¿Cuándo vendrá Dios a salvarnos? ¿Cuándo vendrá el Señor? En las promesas de la Biblia, en donde Dios dice que Él es el soberano, recordando que Dios les enviaría al Salvador. ¿Cuándo vendrá el Salvador? Y ellos lo esperaban, soñando con el reino que Dios les había prometido. Los israelitas quizás tenían su mente esperando el momento en el que se manifieste y que los viniese a liberar de todos sus sufrimientos, de la esclavitud en la que estaban sometidos. O quizás solo estaban enfocados en sus sufrimientos, en su tristeza y en su dolor. Quizás solamente estaban enfocados en lo que estaban viviendo, en el presente, que era un tiempo de sufrimiento y de dolor. Para poder avanzar con Mateo 5:4 y pensar en el consuelo de Dios, necesitamos entender primero quién es Dios. Primero necesitamos pensar a qué Dios estaban aspirando a que viniese los israelitas. ¿Cuál era el Dios de la Biblia? ¿Cuál era el Dios de sus padres, de sus antepasados? ¿Y por qué podían poner su esperanza en este Dios? ¿Qué visión tenían los israelitas, el pueblo escogido, de su Dios?
Primero, cómo lo veían en el Antiguo Testamento. Los israelitas veían a un Dios creador, conocían a un Dios que era el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay en ella. Podemos ver eso en Nehemías 9, versículo 5, Isaías 45, versículo 11-12. Ellos también veían a su Dios como un Dios que salva, como podemos leer en Oseas 13, versículo 4 y versículo 14. Conocían a un Dios redentor, en Isaías 43, versículo 14 también. Conocían a un Dios que era Padre, que los cuidaba, que los alimentaba, que los protegía, así como lo hizo durante 40 años mientras andaban por el desierto errantes en búsqueda de la tierra prometida. Eso lo podemos leer en Éxodo 13, del 21 al 22. Y también veían a Dios en el Antiguo Testamento, como lo cita Isaías en el versículo 12, versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. Increíble versículo donde Dios era para ellos el Dios de la salvación. Confiaré en Él y no temeré. Esto estaba en el corazón y en la mente de los israelitas. El Señor es mi canción. Mira qué especial, cómo veían los israelitas a su Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es algo importante para nosotros. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo ves tú hoy día a Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es un Dios creador? ¿Es un Dios que puede salvarte? ¿Es un Dios que es como un padre que te cuida, te alimenta, te protege? Confío en Dios. Lo veo como el Dios de mi salvación. No tengo miedo porque tengo a este Dios. O lo veo como un Dios lejano, castigador, que no se interesa por mí, que no se interesa por mi dolor, por mi sufrimiento. Es importante pensar cómo veo a Dios. Es importante que pensemos cuál es mi idea de Dios, porque eso también define mucho mi respuesta a las promesas de Dios. Cómo en el presente, cuando Jesús estaba hablando entonces de Dios y estaba hablando con el pueblo que lo escuchaba, ¿cómo era la visión de ellos en este momento, en la venida de Jesús? Vimos en el Antiguo Testamento que lo veían como el Dios creador, el Dios Padre, el Dios del cielo y de la tierra. ¿Cómo verían a Dios ahora que había venido Jesús? ¿Cómo veían las promesas de Dios con la venida de Jesús? ¿Habrá cambiado después de cientos de años? ¿Habrá cambiado? Podemos pensar y sabemos que Jesús llegó proclamándose el Hijo de Dios. Eso lo podemos leer en Mateos, capítulo 3, versículo 17. Jesús también se presentó como el Salvador de su pueblo, como en Lucas 2, versículo 11. Podemos verlo como el ungido, el elegido de Dios, como lo podemos leer en Lucas 4, versículo 18. Jesús es el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas, el pastor que no trabaja por un salario. Jesús es el buen pastor. Lo vemos en Juan 10, versículo 11. Podemos leer en Hebreos 2:18 que Jesús es aquel que, como pasó por las mismas situaciones que nosotros, como fue tentado en lo mismo que nosotros, en todo, dice la Biblia, Él puede socorrernos. Para mí esto es súper importante, porque como Jesús pasó por lo mismo que todos nosotros pasamos o hemos pasado, puede ponerse en nuestro lugar. Jesús puede socorrernos, Jesús puede entendernos, Jesús puede saber
que es lo que tú y yo estamos pasando y estamos viviendo. Respecto a las tentaciones, a la batalla espiritual que podemos librar. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, tal como nosotros. Fue tentado, y eso a mí me impresiona, porque podemos ver tantas tentaciones que hay en el mundo, de tanto tipo. Jesús pasó por todas ellas, dice la Biblia, con la diferencia que Jesús jamás pecó. Y como Él pasó por cada una de estas batallas, de estas tentaciones, Él puede socorrernos. Es increíble porque no es un Dios, quizás como era el Dios del Antiguo Testamento, en donde era un Dios creador, sí, lo era un Dios Padre, sí, era un Dios poderoso, sí, era un Dios que había que temer, también. Pero Jesús, además, puede ponerse en nuestro lugar. Jesús puede ponerse en la situación en la que tú y yo estemos viviendo. Hebreos 2:18 así lo dice. Jesús, entonces, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y vemos en Isaías 61, versículo 1 al 3, y acompáñenme ahí a leer. Isaías 61, del 1 al 3, es una de las grandes promesas que tiene la Biblia y que Jesús cita de sí mismo después. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. ¡Wow! Esto es tremenda escritura, tremenda promesa de Dios. Podemos ver algunas de las cosas que dice. Y esto lo está hablando respecto a Jesús. Está diciendo quién era Jesús, quién iba a ser Jesús. Él sería enviado a sanar los corazones heridos. Tu corazón herido, mi corazón herido. Jesús vendría a sanar nuestros corazones. No es solamente un buen deseo, no es solamente una buena intención. Es real cuando dice Jesús sería enviado a sanar tu corazón, mi corazón, a proclamar liberación. Y ellos se preguntaban, yo no soy esclavo, ¿de qué me va a liberar? Se preguntaban algunos. Y Jesús les dice, todos los que pecan son esclavos del pecado. Jesús venía a proclamar liberación de nuestros pecados, cautivos de nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido con una mochila en nuestra espalda que nos cargaba y nos tenía presos, sin poder escapar del pecado? En mi caso era así, por años intentando cambiar, intentando ser distinto. Dejar mi orgullo, dejar mi mentira, dejar mi enojo, dejar la inmoralidad. Dejar el miedo. Vencer el miedo. La Biblia dice, Jesús vendría a proclamar liberación. Libertad a los prisioneros. ¿De qué somos prisioneros hoy día? ¿De nuestros pensamientos, de nuestras luchas, de nuestras batallas? ¿Del pecado que nos tiene, como dice la Biblia, prisioneros? Jesús venía a dar libertad. Eso es increíble y eso es lo que el pueblo de Dios tenía en su mente y en su corazón. Dios les dijo en Deuteronomio, grábense mis palabras en la mente, en el corazón, escríbalo en las paredes, en todas partes, para que sean las escrituras las que estén en tu mente y en tu corazón. Esta era una de esas promesas. Jesús vendría a consolar a todos. Increíble, los que están de duelo.
Y hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado tiempos muy complejos, hemos pasado tiempos de mucho dolor con nuestros hermanos. Jesús venía a consolar también del duelo a cada uno de nosotros, a confortar a los dolientes. Estos versículos de Isaías 61 realmente son increíbles y te invito a creer en ellos, te invito a hacerlos parte de tu vida, que creamos en las promesas de Dios. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Promesas de Dios para tu vida y para mí. A los amigos que nos están visitando, creemos en un Dios que es así, es este Dios. Es este Dios que sana nuestras heridas, es este Dios que nos consuela, que puede ponerse en nuestro lugar, que no es indiferente a lo que nos está pasando y viviendo. Un Dios que quiere darnos liberación. Muchas veces no vemos lo preso que estamos, al pecado, a la mentira, a la maldad. No vemos, pero estamos presos. Jesús viene a darnos liberación. ¿Te anima? ¿Te inspira? Te invito a que así sea. Dice Mateo Mateo 5, versículo 4. Dichosos los que lloran. No sé tú, pero no sé si pensamos en el llanto como una dicha. En mi caso probablemente es muy difícil y por muchos años fue muy difícil el concepto de llorar. Desde pequeño me hice la idea de que llorar no tenía sentido, porque no arreglaba las cosas. Dios ha ido cambiando mi corazón. Aquellos que ven su bancarrota espiritual, aquellos que ven que no son nada, aquellos que ven que no hay opción, son los mismos que lloran. Cuando nos vemos necesitados, lloramos. Cuando nos vemos que no podemos lograr, muchas veces lloramos. Cualquier pérdida de aquello que para nosotros es valioso nos llevará al llanto, al desaliento, al lamento. Las pérdidas sobre todo. Y lo hemos vivido estos días. Nos llevan al llanto. La pérdida económica, a la desesperación. Un ser querido. De una situación de bienestar en la que estábamos y de pronto todo aquello se pierde. O la propia caída espiritual. Nos llevan al lamento, nos llevan al dolor. Cristo dice, dichosos los que lloran. ¿Te has sentido de esta forma alguna vez? ¿Te sientes hoy día de esta vez? Yo veo estos versículos y la verdad que han sido días difíciles, días de llorar, días de sufrir, días de compartir el dolor de otros, el llanto de otros. Por el contrario, quienes están satisfechos consigo mismos se sienten tentados a alegrarse en sus propios logros. ¿No te ha pasado que tú estás sufriendo, doliendo, pasándola tan mal? Pero viene otro y te dice, ya va a pasar. Pero si no fue tanto, no fue mucho. Incapaces de ponerse en nuestros zapatos, en tus zapatos. ¿Sabes qué es lo increíble? Cristo vino y es capaz de ponerse en el lugar que tú estás. Es capaz de sufrir como tú sufres. Aquellos que han tocado fondo, ya sea espiritual, emocional, económico, o incluso que ven la ruina o la tristeza de otros, esos lloran. La Biblia dice, cuando ustedes lloran, nosotros lloramos. Y esto es algo que conmueve mucho. Porque para algunos es tan difícil sentir el dolor de otros. Para Cristo no lo fue. Para algunos es tan difícil ponerse en el lugar de otros. Para Cristo no lo fue. Jesús mismo lloró varias veces. Lloró por Jerusalén al ver la ruina de la ciudad. Lloró por su amigo Lázaro cuando había muerto y vio el dolor de los que lo acompañaban. Lloró por los perdidos y aún antes de su propia muerte en la cruz,
Jesús lloró. Jesús era Dios. Pensemos en eso por un momento. Jesús era Dios. Y Jesús lloró. Yo por tantos años me hice el duro, creyendo que llorar no tenía valor. Y no es fácil romper ese ciclo de dureza, no es fácil después romper el corazón. Dios me ha llevado por distintas etapas en donde ha ido ablandando mi corazón. Y todavía falta, yo sé que falta más. Pero quiero animarte y quiero animarme a dejar que Cristo vaya trabajando en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón, para darnos un corazón como este. Un corazón que pueda sufrir para ser consolado. A quienes se dan cuenta de la pérdida, entonces hablábamos que lloran por ella. ¿Y qué es lo que dice Dios? En Isaías 41, Dios dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Dios está pidiendo el consuelo. Y como dice Isaías 61, del 1 al 3, la llegada del reino de los cielos con el ministerio de Jesús trae una primera degustación, por decirlo de alguna manera, de una reconfortante bendición de Dios. La llegada de Jesús traía esta bendición, la llegada de Jesús traía liberación, la llegada de Jesús traía al buen pastor, traía a aquel que da la vida por sus amigos, traía a aquel que podía librarnos de todos nuestros sufrimientos. Esta bendición prometida en Isaías 61, del 1 al 3, esta bendición en Jesús es para los que sufren y para los que lloran. No es para los autosuficientes. No es para los que creen que no necesitan nada. No es para aquellos que han endurecido su corazón. Esta promesa dada en Jesús es para personas comunes y corrientes como tú y como yo. Jesús ha venido a salvar a su pueblo, a consolarlo, a darle el perdón tan necesitado. Tú y yo necesitamos perdón, tú y yo necesitamos constantemente perdón. Yo a veces siento que me levanto en las mañanas y me levanto derrotado. Necesito llenarme de Dios, necesito orar a Dios, necesito enfocar mi mente en las promesas de Dios. Y peco y me siento arruinado y necesito de Dios. Y me da tristeza y me siento muy bajo cuando peco. Cuando daño a otros. Me siento avergonzado. Me siento dolido. Jesús ha venido a traer salvación. Quiero animarte con estas escrituras, quiero animarte en este día, no a sentirnos mal ni culpables, aunque si eso nos lleva al arrepentimiento, amén, increíble, sino que a poder ver las promesas que Dios le estaba dando a sus discípulos en primer lugar y a toda la multitud que lo estaba escuchando. Dichosos los que lloran porque serán consolados, les decía Jesús. Algo importante que necesitamos saber, que esto no es como algunos predican, que ahora que soy un discípulo, un hijo de Dios, ahora que he decidido hacer de Jesús el Señor de mi vida, todo va a estar increíble. No es como algunos predican que vamos a tener toda la gloria, que vamos a tener todas las riquezas, que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar dolor porque ahora soy cristiano, que vamos a vivir en un ministerio de prosperidad. No es como la Biblia enseña, no es lo que la Biblia dice. Este consuelo de Dios probablemente no va a ser definitivo en esta tierra. No lo veremos completamente en este mundo, hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Hasta que se cumplan todas las promesas de Dios que mencionan las Escrituras. Mira, acompáñame a una escritura que está en Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo.
Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¡Wow! Lo que no ocurra en este mundo va a ocurrir en el cielo. Entonces en ese lugar estará el hogar de Dios junto a su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han vencido en su vida con Dios, aquellos que han permanecido fieles, aquellos a quienes decidieron hacer del Señor Jesús el Señor de sus vidas. Aquellos que peleamos y luchamos y batallamos por mantenernos fieles y por creer en las promesas de Dios. Y aunque algunas cosas de esas no pasen en esta tierra, creemos en las promesas de Dios. Y esta parte es increíble. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en el amor de Dios. Yo quiero creer en el amor de Dios. Quiero creer que un día Dios va a secar toda lágrima de los ojos, que no habrá ni muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todo el dolor que podamos cargar y llevar, algún día no habrá más. Algún día Dios nos secará toda lágrima de nuestros ojos. Todas aquellas cosas que nos hacen sufrir, que nos causan dolor, desolación, ya no existirán más, dice Apocalipsis. Algo increíble que hizo también Jesús. Como dice en Juan 14, versículo 16, el consuelo de Dios comienza en esta tierra a través del Espíritu Santo. Jesús dice: no se angustien, yo les enviaré un consolador, les enviaré a alguien que va a dar consuelo a sus vidas. Y eso comenzaba con el Espíritu Santo, en tu vida, en la mía. El Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo que recibimos después de habernos arrepentido y darnos cuenta que vivíamos sin Dios y estábamos solos, pobres, desnudos y heridos, como dice Apocalipsis. Y nos arrepentimos y decidimos vivir para Dios y nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Estas son las primeras promesas y donde comienza el consuelo de Dios. A veces no encontramos consuelo en nadie más que en lo que Dios a través del Espíritu Santo puede hacer en nosotros. A veces no hay nadie que nos pueda consolar, o hacer sentir animados, o hacer sentir vivos, o hacernos sentir que la vida vale la pena. Dios, por medio del Espíritu Santo, sí lo hacen en nuestra vida. Y ese lo recibimos cuando fuimos bautizados, porque nos arrepentimos de la vida que llevamos y decidimos hacer de Jesús el Señor de nuestra vida. Y quiero animarte con eso, quiero animarte, si estás estudiando la Biblia, a pensar: ¿cómo recibo el Espíritu Santo? ¿Cómo llego a este punto de confiar en Dios y de confiar en sus promesas y creer en sus promesas? ¿Cómo puedo ser parte del reino de los cielos? ¿Cómo puedo llegar al cielo un día? Estudia las Escrituras, pregunta. Yo quiero ser consolado por Dios. Yo quiero vivir en este consuelo que la Biblia me enseña. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo yo lo puedo tener? Algo que me da esperanza son las promesas de Dios. Algo que me da esperanza son las Escrituras y las promesas de Dios. Un día celebraremos una victoria en el cielo, tú y yo. Dios nos secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Por eso Jesús
nos dice en Mateo, capítulo 5, versículo 3, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Los invito a orar. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por las Escrituras, Padre, que nos muestran tanto de tu amor, de tu consuelo, de tu deseo, Señor, de darnos liberación. Padre, queremos experimentar y queremos vivir esta Escritura, esta promesa, esta bienaventuranza, en donde nos dices, Padre, que seremos dichosos cuando lloramos porque seremos consolados, Señor. Dichosos los que sufren, porque serán reconfortados. Padre, queremos rogarte, Señor, estar tan cerca tuyo, que podamos experimentar, Señor, tu amor, tu compasión, tu perdón, tu sanación, Señor, y también tu consuelo, mi Dios, lo necesitamos tanto. Señor, gracias por prometer tu amor a nuestra vida. Gracias por darnos a Jesús, por darnos, Padre, su Espíritu, y por un día, Señor, finalizar completamente el consuelo para nuestra vida, en una vida contigo en el cielo, mi Señor. Muchísimas gracias por este día, Padre. Bendice las Escrituras, cada cosa que podamos aprender de ti, mi Dios. Y Señor, muchas gracias por Cristo, y es en su nombre que te oramos. Amén. Tengan todos muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tal como lo hemos visto con las Escrituras de hoy, Dios dándonos consuelo por medio de Jesús, también por medio de Jesús hemos recibido perdón, salvación, y vamos a orar ahora por la Santa Cena. Vamos a orar dando gracias por el pan, el vino, porque fue algo también que Jesús nos encomendó. Cada vez que nos reuniéramos también recordar lo que Cristo hizo, y hoy hemos visto mucho de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, para que podamos tomar la Santa Cena, los invito a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por Cristo, porque vino a cumplir tus promesas, mi Dios, hacia nosotros, y vino a darnos salvación, Señor. Bendice el pan, bendice el vino que tomamos recordando a Cristo, recordando su sacrificio, su muerte en la cruz, Señor, y por medio de Él obtener nosotros la salvación, Padre. Te amamos, Señor, bendice este tiempo y te oramos en nombre de Jesús. Amén.
Muy buenas tardes, gracias por haberte conectado el día de hoy. Quiero ahora hacer una invitación a estudiar las Escrituras. Queremos mostrarte el Dios que se revela en la Biblia. No ese Dios que heredamos de películas, de familia, de tradiciones, sino que el Dios de las Escrituras. Él quiere que tú lo conozcas. Y para eso queremos invitarte a estudiar, a hacer los estudios bíblicos. Nos puedes contactar en YouTube, en Instagram, en Facebook, también en nuestro sitio web www.icocchile.cl. También escribirnos a WhatsApp. Queremos ser una ayuda, un puente que te ayude a conocer a este Dios todopoderoso de la mejor manera. También contarte que la próxima semana estaremos por iglesias comunales reunidos. No estaremos acá, pero el siguiente domingo estaremos todos juntos nuevamente y te dejamos cordialmente invitados. Que tengan una excelente tarde.